Bienvenidos a Raccoon Tale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Lo primero que hice tras casarme con la mentirosa casa ducal fue rectificar las reglas. Los objetivos no eran otros que la pareja de hijos legítimos, conocidos en la capital por su terquedad. En el salón principal, la hija legítima de 8 años, Luna Liang, arrojó con fuerza al suelo la taza de té que le ofrecía a su madre. ¿Acaso la hija de un insignificante funcionario de sexto rango merece beber el té que le ofrezco? Levantó la barbilla, con los ojos llenos de arrogancia. El hijo legítimo de 10 años, Dominique Liang, estaba frente a su hermana, mirándome con una mirada desafiante, confiando en que tú desempeñaras el papel de la señora en la casa ducal. Espera a que papá regrese, sin duda haré que se divorcie de ti, y te envíe a un convento para que te pudras y mueras. Todos los sirvientes en el salón contuvieron la respiración, pero sus ojos no podían ocultar la expectación que les producía el espectáculo. Me levanté lentamente y extendí la mano para recoger la tetera recién puesta sobre la mesa. Te di una oportunidad, pero es una lástima que no supieras conservarla, así que considera esta segunda taza como tu lección. Antes de que terminara de hablar, toda la tetera se derramó sobre su cabeza. Luna lanzó un grito desgarrador, saltando de la silla como si su ropa estuviera en llamas, con el vestido empapado y el moño hecho un desastre. ¡Miserable! ¿Te atreves a pegarme? Se lo diré a mi padre. Mi voz permaneció tranquila. Verano, trae otra tetera. El té que le ofrecieron hoy a una madre, aunque no quieras que lo tome, debo beberlo. Dominique Liang temblaba de rabia y bloqueó apresuradamente a su hermana. Giré la mano y saqué la regla de disciplina de sándalo rojo, golpeándola con fuerza contra el dorso de su mano con un chasquido seco. Ace, hijo legítimo, consentir la grosería de tu hermana es inhumano. Hablarle con desenfreno a tu madre legítima es una falta de piedad filial. Extendió la mano con la voz entrecortada, las venas del cuello a punto de estallar. ¿Te atreves? La regla bajó con el sonido del viento frío 3 veces seguidas, y esa mano se hinchó y enrojeció al instante. En esta casa ducal de Liang, no hay nada que no me atreva a hacer. Sentía tanto dolor que inhaló una bocanada de aire frío, las lágrimas brotaron de sus ojos al instante, pero aún así intentó apretar los dientes y no soltar un grito. Bajé la voz, severa pero no áspera. Arrodíllate en el salón ancestral y copia el libro de la piedad filial 100 veces. Si no terminas de copiarlo, quédate esta noche ante las tablas espirituales de los antepasados y reflexiona con claridad sobre las reglas y la dignidad. No me iré. No te toca decidir. Incliné la cabeza para mirar a las niñeras que estaban cerca. Lleva al joven amo al salón ancestral. Si se niega a mover su corral, serán castigados juntos. Las niñeras se pusieron serias al instante y respondieron al unísono. Medio sosteniéndolo, medio arrastrándolo, sacaron del pasillo a Dominique, que forcejeaba y maldecía. Al ver que se llevaban a su hermano, Luna palideció de miedo y retrocedió un paso. Acepté la nueva taza de té que me ofreció Summer y la sostuve frente a ella. ¿Todavía te atreves a derramar este té? Miró la regla y luego a mí, finalmente temblando mientras extendía su pequeña mano, con una voz tan suave como un mosquito. Madre, por favor, toma el té. Justo cuando tomaba la taza, se oyeron pasos en la puerta. Arthur Liang, vestido con una túnica de brocado oscuro, entró en el salón principal, con la mirada fija en las manchas de agua que aún había en el suelo de piedra y el ceño ligeramente fruncido. ¿Qué había pasado? Luna parecía haber visto a un salvador y de inmediato quiso correr a llorar y contar lo sucedido. Tomé un sorbo de té y hablé tranquilamente primero. Nada, solo que les estoy enseñando a los niños las reglas de nuestra casa ducal. El gran salón quedó en silencio como si se hubiera extinguido todo aliento. Arthur Liang permaneció inmóvil un buen rato, y su mirada finalmente se posó en el rostro de su hija, quien intentaba contener su agravio. Si es así, escucha atentamente las enseñanzas de tu madre. Tras hablar, se dio la vuelta y se dirigió directamente al estudio. Al ver que el padre en quien confiaba se iba así, Luna se desplomó de repente. Dejé la taza, me levanté y caminé frente a ella. Lleva a la joven a su habitación para que se ase.
A partir de hoy, cualquiera que se atreva a hablar mal delante de la joven señorita y el joven amo recibirá 30 azotes y toda la familia será vendida como esclava. 2 niñeras respondieron de inmediato y sostuvieron a Luna con cuidado. La niña no se atrevió a resistirse esta vez, pero antes de salir, volvió la cabeza, con los ojos llenos de resentimiento como si quisiera quemarme. Summer preguntó con preocupación y en voz baja, «Señora, ¿por el joven amo?» Respondí con calma, «Que los sirvientes lo cuiden bien, que no se lastime la mano, pero 100 veces no debe faltar ni una». En el estudio, la luz de la vela titilaba. Traje un tazón de pera estofada con azúcar de roca que acababa de terminar y entré. Arthur Lange levantó la vista de la pila de documentos. ¿Están dormidos los niños? Luna lloró de cansancio y se ha dormido. Dominique sigue arrodillado copiando libros en el salón ancestral, tras solo 30. La mano que sostenía su pluma se detuvo un momento y la tinta se extendió sobre el papel de alta calidad. Solo tiene 10 años. Como padre al final le costó disimular su compasión. Lo miré directamente a los ojos, sin evitarlos. 10 años y ya sabe usar la amenaza de divorciarse de su esposa y mandarla a monja para amenazar a su madre legítima. ¿Esperas que el futuro heredero se convierta en un discípulo noble que entienda la etiqueta o simplemente en un inútil acostumbrado a decir malas palabras? La luz de la vela brilló en sus ojos y tras un largo rato, susurró, enseñar a los niños es el deber de la maestra. Ya que te lo he confiado, no interferiré, solo no seas demasiado duro con los métodos. Hice una reverencia. Entiendo. Mi señor, tenga la seguridad de que son de su sangre y también de mi confianza en esta casa. Conozco la medida justa. Esas palabras eran mitad verdad, mitad mentira, pero suficientes para tranquilizarlo. Temprano a la mañana siguiente, justo después de lavarme la cara y alisarme el cabello, Summer entró corriendo con el rostro lleno de tensión. Señora, el joven amo se ha desmayado. Arqueé las cejas ligeramente. ¿Por qué? Dicen que estuvo arrodillado toda la noche cansado y hambriento, y se desmayó en el salón ancestral al amanecer. El médico lo vio y dijo que no es peligroso, que se recuperará después de descansar. Me levanté y fui directo al patio de Dominique. En la cama el chico yacía inmóvil, pálido, con un aspecto mucho más obediente de lo habitual. Pero en cuanto entré, la ira se reflejó en sus ojos. Mujer venenosa, sal de aquí. Mi rostro permaneció inalterado al sentarme en el taburete bordado junto a la cama. Parece que el libro de la piedad filial aún no te ha enseñado los modales para hablar con tu madre. Ya que te desmayaste, descansa hoy. Las 50 veces restantes, espera a recuperarte para seguir copiando. Sus ojos se abrieron de par en par, ahogados por la sorpresa, con el pecho agitado por la ira. Eres una mujer malvada. Fuera, fuera. Aún con fuerzas para maldecir, parecía que el doctor no se había equivocado, no había nada grave. Me levanté y di instrucciones a las criadas de la habitación. Cuiden con esmero las medicinas y comidas del joven amo. No hace falta ir a la sala de clases hoy. Al salir de la habitación, bajé la voz y le dije a Summer que fuera a investigar por mí. ¿Quién dijo tonterías delante del joven amo anoche? Por la tarde Luna volvió a causar problemas. La niña testaruda se negaba a comer. Derribó toda la comida que le trajeron las criadas, llorando y exigiendo a su hermano y a su padre. En medio de la habitación desordenada, se sentó en la cama, con los ojos hinchados y rojos como nueces remojadas en agua. Miré los cuencos rotos y la comida derramada en el suelo. ¿No comes? Pues muérete de hambre. Cuando quieras comer, dile a la cocina que lo prepare de nuevo. Pero cada vez que tires platos, te descontaré un mes de tu paga mensual. Sigue derribándolos hasta que seas mayor de edad y vea si queda una sola moneda para comprar las horquillas y pulseras que te gustan. Se quedó paralizada, aparentemente sin esperar que usara este método. En cuanto a tu hermano, está bien, solo necesita descansar porque está demasiado cansado. Si de verdad te preocupas por él, deberías comer obedientemente en lugar de armar un escándalo y preocupar aún más a tu padre. Justo cuando terminé de hablar, Dominique, sin saber dónde había oído la noticia, arrastró su cuerpo, aún enfermo, bloqueando a su hermana. No puedes intimidar a mi hermana. ¿Tan profundo es el amor fraternal? Sonreí levemente.
Entonces el hermano compensará por esta porcelana en nombre de la hermana. 80 colas deducidas de tu asignación mensual. ¿Con qué fundamento? Porque soy la señora de la casa ducal de Liang. Me volví y le ordené a Summer que se presentara en la sala de contabilidad. Descuente la asignación mensual completa del joven amo y la joven señorita este mes. Solo cuando conozcan las reglas se volverá a emitir. A la hora de cenar, Arthur regresó y solo estábamos los dos en la mesa. Parecía preguntar por Dominique sin querer. Respondí. Está despierto y comió unas papillas ligeras. El médico dijo que solo necesita descansar 2 días y que estará bien. Tarareó suavemente y dejó los palillos. Luna parece más tranquila hoy. Quizás lo haya pensado bien. Le cogí un plato con la voz tan ligera como el viento. Los niños siempre necesitan tiempo para acostumbrarse. Me miró. Has trabajado duro. Sonreí levemente y le serví una taza de té refrescante. Dado que el duque confía en mí y me ha confiado la responsabilidad de la casa y la educación de los niños, naturalmente dedicaré todo mi esfuerzo y no defraudaré su confianza. La mayoría de las damas nobles de la capital son arrogantes. Arthur me eligió porque valoraba más una familia íntegra que el estatus, para que no intimidara a los 2 huérfanos por su posición. Necesitaba un cuchillo afilado que pudiera podar las espinas rebeldes que crecían en sus hijos, asegurándose de que el cuchillo no le hiciera daño. Estábamos hablando cuando de repente se oyó un ruido afuera. Dominique irrumpió sin respetar las normas de etiqueta, seguido por la niñera Wang corriendo y llorando. Padre, por favor, busca justicia para tu hijo. Se arrodilló, temblando, mientras me señalaba. Esta mujer malvada quiere ahuyentar a mi nodriza. La cara de la niñera Wang estaba cubierta de lágrimas y mocos. Esta vieja sirvienta ha servido al joven amo durante 10 años. Todo iba bien. Pero ahora la señora me está echando. La señora quiere cortarle el brazo al joven amo. Dejé la taza de té con las comisuras de mis labios ligeramente curvadas, frías como el agua de un pozo. Nanny Wang, ¿le dijiste al joven amo ayer en el salón ancestral? ¿Tengo que repetirlo claramente? Su rostro cambió de inmediato y de repente se tiró al suelo, rodando y haciendo un berrinche. Este viejo sirviente se equivoca. La señora no tolera a los viejos y quiere obligarlo a morir. Dominique la bloqueó apresuradamente con los ojos enrojecidos. La niñera me trata como a su propio hijo. Si la alejas, no te lo perdonaré. Suspiré suavemente y me acerqué a él. Si esta anciana es tan buena contigo, ¿por qué siempre interfiere en nuestra relación madre-hija? ¿Qué te dijo al oído ayer en el salón ancestral? Me incliné, cada palabra pesada como una piedra cayendo al agua. Joven amo, aguanta. La señora tiene un corazón cruel y sin duda encontrará la oportunidad de torturarlos hasta la muerte, hermanos. Sería mejor escribir una carta para informar a tu abuela materna, para que pueda idear un plan. Dominique me miró con los ojos abiertos sin poder creerlo. No entendía por qué lo había adivinado todo nada más entrar en la casa ducal. Tampoco pretendía explicarlo, simplemente me volví para hablar con Arthur. Mi señor, un sirviente así, acostumbrado a sembrar discordia, no puede quedarse. Arthur guardó silencio un momento y luego hizo un gesto con la mano. Haz lo que dice la señora. 2 sirvientas mayores se llevaron a la niñera Wang, forcejeando con furia. Joven amo, salven a esta vieja sirvienta. Este viejo sirviente lo hizo todo por el joven amo. Me acerqué a Dominique, que se quedó paralizado como una estatua de madera, hablando lentamente. Conocer a los demás es sabiduría, conocerse a uno mismo es iluminación. Recuerda bien la lección de hoy. No dejes que el resentimiento te ciegue la vista, haciéndote perder la claridad para distinguir el bien del mal. Levantó la vista con lágrimas en los ojos, una expresión de comprensión a medias mezclada con resentimiento. Le ordené a la criada que llevara al joven amo a descansar. Traía las analectas y le pedía que leyera con atención los capítulos sobre amigos benéficos y amigos dañinos. Tras irse, Arthur me miró fijamente. El mes que viene hay un banquete en palacio, ven conmigo. Se levantó, dejó esa frase y salió del comedor. Entendí lo que quería decir. Quería presentarme oficialmente al círculo social de las damas nobles de la capital.
El día del banquete en palacio me vestí elegantemente y partí con Arthur. En el carruaje el ambiente era tranquilo. Cerró los ojos para descansar y yo guardé silencio para no molestarlo. Solo cuando el carruaje estuvo cerca de la puerta del palacio habló lentamente: hoy, en el banquete, la señora Zhao de la casa del conde Chenjin probablemente te pondrá las cosas difíciles. La casa del conde Chenjin fue el hogar de la primera esposa fallecida. Lo comprendí en mi corazón. Fue a la vez un recordatorio y una prueba. Mi señor, tenga la seguridad de que aunque no soy de alta cuna, al cruzar la puerta de la casa ducal, represento la dignidad de la casa. No abrió los ojos, solo tarareó suavemente. El carruaje se detuvo frente a la puerta del palacio. Arturo bajó primero y extendió la mano. Dudé un momento y luego la toqué con suavidad. El banquete en palacio fue brillante. El tintineo de las copas de vino como una lluvia de jade sonaba suavemente. Arthur y yo entramos juntos. Miradas de todas direcciones convergieron, la mayoría con escrutinio mezclado con desdén manifiesto. La hija de un insignificante oficial de sexto rango se convirtió de repente en la nueva señora de la casa ducal. A sus ojos no era diferente de un gorrión volando hacia una rama alta. Efectivamente, poco después de que nos sentáramos, la dama Zhao soltó un resoplido frío y causó problemas descaradamente en medio del banquete. Como era la recién casada del duque Liang. TSK, oír 100 veces no es tan bueno como ver una. He oído que Lord Wen maneja a su familia con rigor, pero me pregunto si Catherine Wen, al tener que gestionar de repente una familia como la casa ducal, podrá con ello. La mano de Arthur, que sostenía la copa de vino, no se detuvo en absoluto, como si esas palabras no tuvieran nada que ver con él. Dejé mis palillos de plata, levanté la cabeza y con calma, sostuve la mirada de Lady Zhao. Gracias por su preocupación, señora. La casa ducal de Liang es de noble linaje, por lo que las reglas son, naturalmente, estrictas. Aunque no llevo mucho tiempo en la casa, sé cumplir con mi deber y siempre sigo las enseñanzas del duque, sin atreverme a ser negligente. En cuanto a si puedo adaptarme, hice una breve pausa, recorriendo con la mirada a las damas sentadas a la mesa. El duque me ha confiado la responsabilidad de la casa y la educación de los niños. Solo puedo dedicar mi corazón y mis fuerzas a compartir la carga por el duque. Es una lástima que no sea tan tranquila como tú, teniendo tiempo para ocuparme de asuntos ajenos. La expresión de la señora Zhao se congeló, su sonrisa forzada se tensó en las comisuras de sus labios. La señora Wen tiene una lengua muy afilada. No puedo compararme con tu detallista preocupación. Sonreí y eché un buen puñado de nido de pájaro salteado en mi tazón. En ese momento Arthur finalmente giró la cabeza y me susurró: esta sopa se ha enfriado, cámbiala por otro tazón. Su voz se mantuvo tranquila, pero en esta situación, era la protección más clara entre la multitud. Reí fríamente para mis adentros. El comportamiento de la señora Zhao debió de llamarle la atención, y solo a cambio accedió a apoyarme. Por fuera asentí con suavidad. He molestado a mi esposo. El discurso esposo hizo que la expresión de Arthur se detuviera un momento, luego esbozó una leve sonrisa. Tú y yo somos marido y mujer, un solo cuerpo, no hay necesidad de formalidades. Desde entonces, nadie se atrevió a provocarme abiertamente en la mesa del banquete. De vez en cuando, damas nobles venían a charlar, y yo solo respondía con moderación, sin arrogancia ni humildad. En el carruaje de regreso a la finca, Arthur mantuvo los ojos cerrados para descansar. Solo cuando el carruaje giró hacia la calle que conducía a la casa ducal de Liang, habló tranquilamente. Lo hiciste bien hoy. Incliné la cabeza. Es gracias a la buena enseñanza del duque. Abrió los ojos, la luz de la noche se reflejaba en sus profundidades. Catherine, espero que no decepciones a este duque. Levanté la vista y sostuve su mirada con calma. Sin duda no defraudaré tus expectativas. El carruaje se detuvo y él no me ayudó, sino que bajó primero. A la mañana siguiente temprano, los dos niños vinieron a presentar sus respetos como era costumbre. Aunque seguían reacios y superficiales, no se atrevieron a oponerse como antes. Luna recitó el texto que memorizó ayer mientras yo sostenía la taza de té con voz firme y fría. Dominique emitió un suave murmullo y no respondió. Luna murmuró: lo olvidé.
Antes de que pudiera hablar, Summer entró corriendo con el rostro tenso. Señora, ha llegado el mayordomo de la casa del conde Chenjin. Dice que cumple las órdenes de la señora Zhao de recoger a su primo, el joven amo y la joven señorita, para que se queden en su finca unos días. El carruaje espera fuera de la puerta. En cuanto terminó de hablar, los ojos de los dos niños, que hacía un momento estaban apáticos, se iluminaron de inmediato. La abuela vino a recogernos. Luna tiró de la manga de su hermano, con la intención de salir corriendo de inmediato. ¡Alto! Dejé la taza de té con la voz fría como un lago en pleno invierno, lo que hizo que los dos niños se congelaran al instante. Invite al mayordomo a la entrada a esperar un momento. Dígale que estoy examinando al joven maestro y a la joven señorita en sus lecciones y que no es conveniente verlo. Summer comprendió y se retiró de inmediato. Dominique gritó con impaciencia. ¿Con qué argumentos nos impiden el paso? Tenemos que ir a casa de la abuela. Luna también gritó. Es cierto, no pueden controlarnos. Ignoré el ruido, simplemente me levanté lentamente y caminé frente a ellos. Te pregunto, la casa del conde Chengan causó problemas a la casa ducal Ling en el banquete de palacio ayer, y hoy corrieron a recogerte. ¿Qué significa esto?, respondió Luna de inmediato. Claro que la abuela nos extraña. Te extraño. Solté una risa fría. Normalmente no muestran preocupación, pero se hacen los que quieren, justo cuando acabo de entrar en la casa ducal. Usa tu cerebro para pensar. Si de verdad te quisieran, ¿elegirían este preciso momento para separarte de tu nueva madre? ¿Dejarían que toda la capital se riera de tu padre, diciendo que ni siquiera puede quedarse con sus propios hijos y que debe enviarlos con sus abuelos maternos? El rostro de Dominique cambió ligeramente, sus labios se movían, pero no pudo articular palabra. Eres el hijo legítimo de la casa ducal de Liang. En su propia casa, ustedes son los dueños. Al ir a casa de su abuelo materno, por muy educados que sean en apariencia, al final son solo invitados forasteros. Su padre aún goza de buena salud y ostenta el título de duque de primer rango. Si te quedas en casa de tu madre mucho tiempo, ¿qué dirán los de afuera? ¿Que la casa ducal no puede permitirse criarte, o que tu padre es cruel y poco cariñoso? Di cada palabra con claridad. La emoción en los rostros de los niños desapareció sin dejar rastro, reemplazada solo por la vacilación. Di instrucciones a las niñeras. Llevé al joven amo y a la joven señorita a sus habitaciones para que siguieran copiando como castigo. Esta vez no se resistieron, solo me siguieron a regañadientes para irse. Me ajusté las mangas y caminé tranquilamente hacia el recibidor. El mayordomo de la casa del conde Chenjin esperaba con impaciencia. Al verme entrar, solo hizo una reverencia superficial. Señora Wen, el carruaje de la anciana señora lleva mucho tiempo esperando afuera. Por favor, invite al primo joven amo y a la señorita a retirarse rápidamente. Fui directo al asiento principal y me senté sin invitarlo. Mayordomo ha llegado en un mal momento. Dominique y Luna están en el suelo para reflexionar. Me temo que no pueden ir contigo. El rostro del mayordomo se ensombreció en el suelo para reflexionar. No sé qué errores cometieron, pero incluso si los hay, la anciana debería enseñárselos. Las palabras del mayordomo son totalmente incorrectas. Lo interrumpí con voz serena, pero afilada como una espada. Los niños llevan el apellido Liang. Son la sangre del duque mentiroso y tienen un padre y una madre que los cuidan. Lady Zhao es la abuela materna. Acepto su preocupación en nombre de los niños. Sin embargo, extralimitarse arbitrariamente para interferir en los asuntos internos de la casa ducal no se ajusta a las normas de la capital. No se puede considerar extralimitación. La anciana tiene un corazón compasivo. Compasión. Reí entre dientes, reclinándome en la silla. Si de verdad se preocupaba por los niños, debería aconsejarles que respetaran a su padre y siguieran las reglas familiares, en lugar de esperar a que los disciplinaran para ir a recogerlos apresuradamente. Si esto se propaga, quienes lo entiendan dirán que la abuela ama a sus nietos, pero quienes no lo entiendan pensarán que la casa del conde Chenjin está descontenta con el duque e incita deliberadamente a los niños a portarse mal. El rostro del mayordomo cambió de repente y se le quebró la voz. Señora Wen, ¿cómo puede difamarnos así?
Sea o no una calumnia, usted y yo lo sabemos. Me puse de pie con la frialdad de mi voz desvaneciéndose como la niebla matutina. Regrese e infórmele a la señora Zhao que los 2 niños están sanos y salvos en la casa ducal, no tiene de qué preocuparse. Si quiere conocerlos, siga las reglas y envíe una tarjeta de visita. En cuanto a recogerlos para quedarse temporalmente. Lo miré fijamente, cada palabra pesada como una piedra cayendo sobre las baldosas. Mientras sea la dueña de esta casa, eso no pasará en absoluto. Acompaña al invitado a la salida. Me incliné ligeramente con la voz afilada como un cuchillo. Si alguien se atreve a acercarse al joven amo y a la joven señorita sin permiso, será tratado como secuestrador, apaleado y entregado al magistrado para un severo castigo. Los sirvientes en el salón respondieron al unísono, sí, señora. El rostro del mayordomo palideció, bloqueado a cada paso e incapaz de decir palabra, solo pudo bajar la mirada y marcharse abatido. Tras sobrellevar la tormenta, regresé al patio interior. Arthur llevaba un rato de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Eres realmente rápido y decidido. Me incliné. El duque me ha confiado los asuntos familiares. No me atrevo a ser negligente. Es mejor establecer reglas cuanto antes. Se giró con la mirada fija en mi rostro y después de un largo rato susurró. El condado de Chenjin probablemente no se rendirá fácilmente. Acepté esa mirada con calma. Cuando lleguen los soldados, los generales bloquearán el paso. Cuando suba el agua, la tierra formará una represa. Mientras el duque confíe en mí, podré proteger las puertas de esta casa ducal. La mirada de Arthur se profundizó en silencio. Sin embargo, Lady Zhao seguía negándose a soltarme. Durante un tiempo enviaba gente a preguntar todos los días. Una tarde, mientras revisaba los libros de cuentas, Summer entró corriendo, pálida. Señora, la caja de pigmento imperial para cejas que el emperador le regaló a su tocador ha sido cambiada. Mis ojos se oscurecieron. Me levanté y fui directo al tocador. Dentro de la exquisita caja, en lugar del preciado pigmento azul y negro para las cejas, solo había un bulto espeso, flácido y derretido, aparentemente mezclado con extremidades de insecto aplastadas. Vayan a investigar, dije en voz baja. ¿Quién ha entrado en esta habitación en los últimos 2 días? Poco después Summer insinuó que habían visto a Sparrow, la criada de Luna, y a Nanny Lee, la niñera de Dominique. Lo comprendí en mi corazón. Ve y trae al joven maestro, a la joven señorita, a Sparrow y a la niñera Lee al salón principal. El ambiente en el salón principal era pesado. Gorrión se arrodilló en el suelo, temblando, mientras la niñera Lee permanecía erguida, con un dejo de arrogancia en el rostro. No me anduve con rodeos y le pregunté a Gorrión quién le había dado la orden. Ella lo negó una y otra vez. Al ver que la situación era desfavorable, la niñera Lee dio un paso al frente con un tono sarcástico. ¿Por qué la señora tenía que complicarle las cosas a una pequeña criada? En vida, la difunta señora nunca cuestionaba a sus sirvientes hasta ese punto por nimiedades. Me levanté lentamente y caminé frente a ella. ¿Le estás enseñando a esta señora a administrar la casa? Parece que quieres unirte a la niñera Wang. El rostro de la niñera Lee se ensombreció levemente. Esta vieja sirvienta lleva más de 10 años sirviendo en la casa. El estuche de maquillaje de la señora estaba sucio. Llamarnos aquí es querer que nos acusen injustamente. Miré esa cara arrogante y de repente reí suavemente. ¿Quién te dijo que mi caja de maquillaje estaba sucia? Esa frase fue como tirar una piedra a un estanque estancado. La cara de la niñera Lee cambió al instante. Porque de principio a fin, no dije ni una palabra sobre el pigmento de las cejas. Me giré para mirar a los 2 niños, cuyos rostros palidecían, con una sonrisa fría en mis ojos. 2 necios utilizados como armas por otros, pero aún así orgullosos. Si el asunto de hoy se difunde, la gente dirá que los hijos legítimos de la casa ducal de Liang tienen un corazón perverso. La dignidad de tu padre y el honor de la casa ducal están completamente arruinados por ti. La niñera Lee gritó y lloró, invocando a la difunta señora. La ignoré y hablé con calma pero con dureza. La niñera Lee traicionó a su amo y fue desagradecida, calumniando e incriminando a la señora.
50 azotes, reducción de salario y destierro inmediato a ella y a su familia a la desolada finca del norte, para no regresar a la capital en generaciones. Hice una pausa, mi voz se volvió más fría. Si te atreves a gritar una vez más, dejaré que tu nieto de 6 años reciba el castigo por ti. Entonces volví la vista hacia Gorrión. Una A para Gorrión, ayudando al malhechor, sabiendo pero sin denunciar. 20 golpes y la venderé de inmediato a ella y a su familia. Gorrión tembló y rompió a llorar, abrazando la pierna de Luna. Jovencita, salva a esta sirvienta. Si me venden, ¿quién te servirá con todo el corazón? Un instante de vacilación se dibujó en el rostro de Luna, pero mi mirada severa la obligó a tragarse las palabras. Audaz, dije con frialdad. Es un sirviente, no solo no aconsejas bien a tu amo, sino que te atreves a amenazarlo abiertamente. Tras las palizas, que la lleven ante el magistrado. Gorrión y la niñera Li fueron arrastrados entre sollozos. En el salón principal, los mayordomos guardaron silencio. Recorrí con la mirada. Todos escucharon atentamente. A partir de hoy, el patio interior de esta casa ducal está bajo mi control. Catherine Wen. Cualquiera que se atreva a traicionar al maestro o incitar a los jóvenes maestros a hacer el mal. Nanny Lee y Sparrow son los ejemplos más claros. Los sirvientes se arrodillaron y respondieron al unísono. Retiré la mirada y la posé en los 2 niños, que temblaban como hojas al viento. Quedan castigados 2 meses. Copia el libro de ritos y el libro de piedad filial 300 veces cada uno. Solo podrás salir cuando hayas terminado. Domingo gritó de rabia. Mujer venenosa. Mi padre fue ciego al querer casarse contigo. 400 veces. Respondí con indiferencia. No inclinaré la cabeza. 500 veces. El pecho de Dominique se agitaba de ira, queriendo decir más, pero su hermana lo detuvo disimuladamente, apretando los dientes y tragándose las palabras. Lleva al joven amo y a la joven señorita. No les prives de comida. Solo cuando terminen de copiar podrán irse. Después de encargarme de todo, volví a mi habitación. Summer bajó la voz. Señora. El duque estuvo un rato en el pasillo. Mi movimiento se detuvo un poco y respondí en voz baja. Muy bien. Oyó y vio, pero no interfirió. Esa actitud por sí sola era una gran confianza. En el salón ancestral, la luz de la vela titilaba. Los 2 niños se arrodillaron sobre cojines de junco. Dominique apretó los dientes, dibujando trazos en el papel. Luna sollozaba de vez en cuando. Hermano. 500 veces. ¿Cuándo terminaremos? Se me va a caer la mano. Dominique tiró el bolígrafo. Copiar. Copiar. No copiaré. Veamos qué puede hacerme. Pero se atrevió a vender incluso a Nanny Lee y a Sparrow. Luna tembló al recordar la escena. Ella es cruel. Dominique se atragantó duro por fuera, pero temblando por dentro. Justo entonces, la puerta del salón ancestral se abrió suavemente. La luz de las velas proyectaba mi sombra, sosteniendo 2 tazones humeantes de sopa dulce de osmanto. Al verme, Dominique me dio la espalda de inmediato. Luna se encogió. Coloqué los 2 cuencos sobre la mesa baja, con tono sereno. Copiar libros agota el espíritu y la energía. Bébelo y sigue escribiendo. Luna miró disimuladamente el líquido amarillo pálido y tragó saliva con dificultad, pero no se atrevió a tocarlo. Dominique se giró, mirándome con odio. Hipócrita, no tienes por qué fingir ser buena persona. Observé en silencio su rostro aún inmaduro, sin sentir ni una pizca de ira. No finjo ser buena persona. Solo cumplo con mi deber de madre. No eres nuestra madre. Legalmente yo sí. Mientras ostente el título de señora de la Casa Ducal de Liang por un día, tengo la responsabilidad de disciplinarte. Mi mirada se posó en el papel manchado de tinta. ¿Creen que oponerse a mí es protegerse? ¿No saben que cada vez que causan problemas, cada vez que discuten con terquedad, a ojos de extraños, están dañando el prestigio de su padre? Están entregando un cuchillo a quienes esperan ver la casa ducal de Liang convertida en hazmerreír, queriendo aprovecharse de la debilidad de su padre.
Confinarlos aquí a copiar libros no es para obligarlos a inclinarse, sino para que se calmen y reflexionen. Piénsenlo como linaje de la familia Liang, quienes son los verdaderos parientes en quienes pueden confiar. Piensen en cómo no avergonzar a la familia, en lugar de ser tan ingenuos como para dejar que otros los conviertan en piezas de ajedrez para que el mundo los chismee. Dominique replicó de inmediato, la abuela no es esa clase de persona. No creo en tus palabras. Es mi pariente de sangre, así que debería creerte a ti. Reí suavemente caminando tranquilamente frente a los dos niños, mi sombra cubriéndolos lentamente, lo que hizo que levantaran la vista instintivamente. Te crees una buena abuela materna, porque se empeña en llevarte de vuelta al conde una y otra vez. Tu padre, con el título de hijo del cielo y la confianza de éste, es una espina en el ojo y un obstáculo para muchos. Si sus únicos hijos legítimos no están en su propia casa, sino que pasan largas temporadas en casa de su abuelo materno, ¿qué significa eso? Significa que el conde Chenjin puede usaros como rehenes, así que tu padre debe tener cuidado con ellos a cada paso que da en la corte. Me incliné ligeramente con voz indiferente pero cortante. ¿Pero alguna vez lo has pensado? Si el que está sentado en el trono del dragón se ahoga por esto, ¿qué pensará? Si nos acusan de formar facciones, ¿podrá toda la casa ducal de Lian soportar ese crimen? Luna estaba abrumada por mi presencia hasta el punto de ahogarse. Eso no es cierto, mi abuela nos ama más que nadie. Con amor. Sonreí, una sonrisa tan fría como el viento de principios de otoño. Si de verdad te amaba, ¿por qué te obligaría una y otra vez a usarte en contra de tu padre? Lo que ella valora nunca han sido ustedes dos. Me enderecé, recorriendo con la mirada sus rostros pálidos. Son los beneficios que te brinda el título de hijo e hija legítimos del duque Liang. Me incliné para mirarlos a los ojos con un tono ni pesado ni ligero, pero cada palabra les quedó grabada en el corazón. El duque no te dice estas cosas porque cree que aún eres joven y no comprendes el mundo. Pero deben grabar esto en sus mentes. Viviendo en una casa noble, si no tienen etiqueta en su corazón y no ven con claridad los beneficios y los perjuicios a los ojos de los demás, solo son herramientas para ser utilizadas. Una vez utilizadas, serán pateadas. Solo entonces se podrá decir que realmente has recibido lo que mereces. La luz de la vela titiló en los ojos rojos pero aún obstinados de Dominique. ¿Por qué tienes que controlarnos hasta este punto? Antes, nadie nos controlaba así. Entendí. El antes del que hablaba eran los días después del fallecimiento de su madre biológica, protegido por la nodriza, persuadido por su abuela materna y halagado por los sirvientes hasta que se volvió consentido y rebelde. Miré el rostro inmaduro del adolescente, que aún conservaba un rastro de terquedad, y mi voz se suavizó, pero se volvió aún más firme. Porque desde el momento en que entré en la casa ducal de Liang, he llevado la identidad de tu madre. Consentirte permitir que causaste un desastre por ignorancia, e incluso hundir a toda la familia, sería verdaderamente inhumano. Enseñarte a distinguir el bien del mal, a saber cuándo avanzar y retroceder, y a cumplir las reglas, para que en el futuro puedas mantenerte firme y llevar la carga de la familia Liang. Aunque ese camino sea difícil, aunque me guardes rencor, ese sigue siendo mi deber. Dominique me miró con la mirada perdida, como si aún no hubiera asimilado del todo esas palabras. La pluma que tenía en la mano cayó, y las manchas de tinta se extendieron por el papel como un suspiro de impotencia. Vi claramente que la resistencia seguía ahí, pero se desvanecía poco a poco. Luna tiró suavemente de la manga de su hermano, con una voz tan débil como el zumbido de un mosquito. Hermano, la sopa se está enfriando. No dije nada más, me di la vuelta y salí. La puerta del salón ancestral se cerró, dejando tras de sí un silencio tan largo como la noche. Mucho tiempo después, Luna tomó el cuenco con cautela y bebió pequeños sorbos, con los hombros aún temblando ligeramente. Dominique se quedó mirando la mancha de tinta en el papel viejo durante un buen rato, como si se estuviera mirando a sí mismo. Finalmente extendió la mano y tomó una hoja nueva. Al dejar el bolígrafo, los trazos aún reflejaban la ira, pero ya no eran desordenados ni rebeldes. Desde ese día, pasaron 2 meses. Todos los días sin excepción, llevaba personalmente la caja de comida al salón ancestral. Al principio, los 2 niños mantenían su aspecto molesto y torpe. Hicieron como si no vieran la sopa y los bocadillos que les traje. La copia estaba llena de resentimiento.
No me importó. Simplemente dejaba las cosas en silencio. A veces, basándome en los pasajes que copiaban, explicaba con naturalidad algunas anécdotas históricas. O contaba historias sobre familias nobles de la corte que decayeron debido a la laxitud de las normas familiares y a la inmoralidad de sus descendientes. No hablé de principios elevados, simplemente hablé de la realidad. Poco a poco, aunque aún no tomaban la iniciativa de hablarme, terminaron en silencio la comida que les traje. Cada vez que les explicaba, aunque sus rostros permanecían rígidos y se negaban a mostrar ninguna suavidad, sus plumas inconscientemente bajaban el ritmo y sus oídos se aguzaban para escuchar. De vez en cuando Arthur se paraba fuera del salón ancestral, proyectando su alta sombra sobre el suelo de piedra azul, pero nunca entraba ni interrumpía. Una vez, después de cenar, casi siempre yendo al estudio, bebió té tranquilamente y habló como si no lo hiciera. «Has trabajado mucho durante este tiempo». Le serví más té caliente en la taza y le respondí con dulzura. «Es mi deber». Guardó silencio un momento, su respiración parecía delatar fatiga. «No ignoro que son testarudos. Pero antes estaba liado con mis deberes oficiales y pensaba que los niños aún eran pequeños, así que consentirlos un poco no vendría mal. En cuanto a la familia Sue, después de todo, son la familia de mi difunta esposa. Como hombre forastero, me cuesta hablar con dureza». Me miró, sus ojos rara vez denotaban sinceridad. «Si no hubieras intervenido para disciplinarlos, me temo que ya se habrían vuelto feos». Eso era su autoculpa por el pasado, y también un reconocimiento de todo lo que había soportado durante este tiempo. Mi corazón tembló ligeramente, pero mi rostro permaneció tan sereno como un lago reflejado. El duque elogia demasiado. Dominique y Luna no son malos por naturaleza, solo que antes les faltaba orientación. Ahora que están dispuestos a escuchar algunas palabras, puede considerarse un gran avance. Los observó en silencio durante un buen rato. De repente extendió la mano y me la apretó. Sonreímos levemente y nuestras miradas se cruzaron, suavizando un poco el ambiente de la habitación. Unos días antes de que terminara el periodo de castigo de los niños, llegó una invitación de la casa del conde de Chengen. Esta vez se trataba de una invitación al banquete de cumpleaños de la matriarca Sue. Al final de la tarjeta, se añadió deliberadamente una línea: echaban muchísimo de menos a los nietos, debían llevar a los niños obedientes a una reunión. El día de la partida, el cielo estaba despejado, pero el ambiente en el carruaje era algo sutil. Como de costumbre, di instrucciones lentamente. En el banquete de hoy, tengan cuidado con sus palabras y acciones, no pierdan la dignidad. Los dos hermanos se sentaron uno cerca del otro. Al oír esto, una se giró para mirar por la ventana, y la otra inclinó la cabeza jugueteando con un pañuelo, con aspecto despreocupado, como si no les importara. Sonreí levemente y no dije nada más, porque sabía que se lo habían tomado en serio. Al llegar a la casa del conde Chengen, la matriarca Sue vestía un brocado brillante llena de joyas, con aspecto noble pero con un rostro de tristeza fingida. En cuanto vio a sus dos nietos, se le enrojecieron los ojos sin importarle las apariencias, y corrió a abrazarlos a cada lado. ¡Ay, corazón y hígado míos! Que las abuelas los vean con claridad. ¡Cielos! ¿Por qué tienen la cara tan delgada? Debe ser que los sirvientes los atendieron mal y no estaban bien abrigados. Qué lástima, tu madre se fue temprano, dejándote demasiado sola y sufriendo, sin nadie que se preocupara de verdad por ti, que supiera si tenías frío o calor. Cada frase era tan afilada como una aguja, cada palabra dirigida directamente a mí, la madrastra allí de pie. Me incliné ligeramente para hacer una reverencia, con un tono tan sereno como el agua de un lago en otoño. La matriarca Sue se preocupa demasiado. Dominique y Luna están en la pubertad, así que es normal que hayan adelgazado un poco, de hecho sus cuerpos están sanos. El sollozo de la matriarca Sue se detuvo y su fingida lástima se convirtió inmediatamente en un círculo de resentimiento, dirigiéndose directamente hacia mí. Entonces se volvió hacia Arthur, con una voz llena de reproche y algo de resentimiento. Arthur, no te culpo, pero los niños están creciendo, ¿cómo puedes dejar que se vuelvan así? Me duele verlos porque no los dejas quedarse en la casa del conde, dejándome cuidarlos personalmente, y además cumplir con mi deber de abuela materna. En ese momento una expresión de vergüenza cruzó el rostro de Arthur, mirando a su ex-madre. En el ámbito legal, no podía hablar con dureza ni con demasiada suavidad.
Ser demasiado respetuoso se consideraría miedo, mientras que oponerse sería una falta de filialidad. Sonreí levemente, mi actitud fue amable, pero mis palabras no fueron nada débiles. La matriarca Sue tiene un corazón amoroso y naturalmente lo reconozco. Es solo que Dominique y Luna son los hijos legítimos de la casa ducal mentirosa, tienen a su padre y a mí como madre para educarlos y cuidarlos. Si tenemos que enviar a nuestros hijos a su hogar materno, solo por unas pocas frases críticas, si se divulga, ¿no diría la gente que nuestra casa ducal ni siquiera puede permitirse criar a su propia línea de sangre? El rostro de la matriarca Sue se ensombreció de inmediato. Señora Gwen, ¿qué significan esas palabras? Soy la abuela materna de los niños, ¿cómo me convertí en una extraña en su boca? Sostuve su mirada furiosa, con la voz serena como siempre. Los parientes tienen grados de cercanía, y la etiqueta tiene límites. La matriarca Sue es la abuela materna, por supuesto un pariente, pero por muy cercana que sea, no se puede superar el título de padres. Además, la anciana insiste en llevarse a los nietos. Quienes lo entiendan dirán que la anciana ama a sus nietos. Pero quienes no lo entiendan, me temo, pensarán que la casa del conde Chenjin carece actualmente de apoyo. Así que intentas aferrarte al hijo y la hija legítimos de la casa ducal, y te niegas a soltarlos. En cuanto pronuncié estas palabras, ni pesadas ni ligeras, cada frase tocó una llaga, provocando que muchos en la sala intercambiaran miradas en secreto. Todos los que oyeron comprendieron que era la verdad, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Aún así se lo dije con calma, directamente a la cara. Antes de que pudiera terminar, el rostro de la matriarca Sue palideció, sus dedos temblaban violentamente señalándome sin forma. Mira, mi mujer. ¿Cómo te atreves a decir semejante disparate? Hice una ligera reverencia, con la voz aún tan tranquila como el agua. Sea una tontería o no, la matriarca Sue debe saberlo en su corazón. Antes de terminar de hablar, su rostro ya estaba pálido como una sábana, incapaz de pronunciar una sola palabra, obviamente temerosa de que dijera algo más sin pensar, haciendo que la casa del conde Chenjin quedara desprestigiada ante tanta gente. La anciana tuvo que contener los giros bruscos de los dos niños, con una voz urgente como si suplicara. Dominique. Luna. Dinos, ¿quieres quedarte con la abuela? La casa de la abuela tiene tantas cosas buenas, si vienes, la abuela te dará lo que quieras. Innumerables miradas en el pasillo se volvieron hacia los dos niños. Dominique simplemente inclinó la cabeza, mirando vacilante a su hermana. Al ver que no respondía, la anciana entró en pánico aún más, y su voz se volvió casi frenética. Habla rápido. Apretó las manos de los niños con tanta fuerza que ambos hicieron una mueca de dolor. Asustada por esa intensidad, los ojos de Luna se enrojecieron, casi rompiendo a llorar. Justo en ese momento Dominique soltó bruscamente la mano de ella y dio un paso al frente para proteger a su hermana tras su espalda. Abuela. Su voz era ronca pero clara. Estamos muy bien en casa, no nos atrevemos a molestarte más. Luna se escondió detrás de su hermano, susurrando como un mosquito. Quiero ir a casa con papá y mamá. La matriarca Sue observó la escena, como si un rayo le hubiera caído justo en la cabeza. Su cuerpo se tambaleó, y el color de la sangre de su rostro desapareció al instante. Murmuró como una persona sin alma. Rebelde. Estos dos pequeños desgraciados se atreven a poner el mundo patas arriba. Ya no tengo paciencia para contemplar esta apariencia vergonzosa. Miré a Arthur y luego hice una reverencia junto con él. Anciana señora, los regalos han sido entregados. Es un inconveniente molestarla tanto tiempo, nos despedimos. Justo cuando nos dimos la vuelta para irnos, su grito desgarrador resonó a nuestras espaldas, como si por fin hubiera recuperado el conocimiento. San, mira con qué buena esposa te casaste. Quiere llevar nuestra casa al callejón sin salida, quiere alienar a la gente de carne y hueso, quiere robarme a mis nietos. Su voz era como un cuchillo cortando el viento, resonando por todo el salón principal, provocando que los invitados de todos lados alzaran la vista al unísono, concentrándose en nosotros. En ese preciso instante el heredero de la casa del conde Cheng'an, Víctor Zhao, se adelantó apresuradamente sosteniendo a la anciana, que temblaba como una hoja caída. Sus ojos eran oscuros con cada ápice de resentimiento claramente grabado en sus profundidades, intimidando demasiado a la gente.
Mi abuela tiene un corazón compasivo, ¿por qué tienes que oprimirla tan agresivamente? Estas palabras pretendían usar la piedad filial y el estatus para reprimir a otros, colocándonos en una posición de injusticia. Me detuve y me di la vuelta lentamente sin rastro de ira en mi rostro, incluso sonriendo. Ya que el joven señor lo dice, me recuerda a algo. Oí que el mes pasado el joven señor desperdició 5.000 toallas de oro en la torre de narcisos de agua, solo para comprarle una sonrisa a esa nueva cortesana. A principios de año, debido a la acumulación de deudas de juego, el banco lo denunció ante el magistrado de la capital. Aún así fue mi duque quien tuvo que pedirle a un viejo amigo que interviniera para apaciguar el asunto. Añadí otra frase, lo que hizo que el rostro de Víctor palideciera aún más. Tengo mucha curiosidad. Si de verdad dejamos que los nietos vengan a tu noble casa, ¿piensas dejar que vean con sus propios ojos cómo tiras el dinero como si fuera basura? ¿O quieres que aprendan desde pequeños a lidiar con los acreedores que vienen a exigirte dinero? Tú dices tonterías, hablas con imprudencia. Estaba tan furioso que se le puso la cara roja y se le marcaron las venas de la frente. ¿Quién en la capital no sabe que el conde Chengin es un libertino depravado que no teme a nada? Es solo por respeto al conde Chengin que no quieren exponer su verdadero rostro en público. Me giré para mirar a los invitados, quienes nos rodeaban con diversas expresiones y hablaban en voz alta. El bien y el mal, naturalmente, residen en el corazón de todos. Mi intención era ir a la casa del conde Chengin a felicitar a la anciana. ¿Quién hubiera pensado que la casa del conde Chengin nos oprimiría una y otra vez? Primero usando la riqueza como señuelo, luego con lágrimas como amenaza, y ahora, aún más descaradamente tergiversando la realidad, acusándonos a mi esposo y a mí de no tolerar a los parientes de carne y hueso. Si su noble casa es tan hostil e incluso nos calumnia con malicia, entonces el duque y yo nos despediremos aquí. Arthur me sujetó la mano con fuerza, caminando a mi lado, y se giró para salir sin dudarlo. Esta vez dos pequeñas figuras sin vacilar, una a la izquierda y otra a la derecha, caminaron junto a nosotros. La luz del sol nos iluminaba a los cuatro, alargando nuestras sombras hasta que se fundieron. Los días posteriores al regreso de la casa del condado de Chengin fueron como nieve derritiéndose tras un duro invierno. La superficie aún estaba fría, pero en el fondo, todo había empezado a fluir. Los dos niños ya no discutían abiertamente ni agachaban la cabeza con facilidad. Al presentar sus respetos cumplían con la etiqueta correctamente, respondiendo solo cuando se les pedía, sin añadir una sola palabra más. En la mesa solo inclinaban la cabeza para comer, sin tomar la iniciativa de recoger platos cerca de mí. Una vez, mientras supervisaba los estudios de Dominique, Arthur rara vez se acercaba. Cuando le señalé un error al usar una alusión en su ensayo, Dominique solía fruncir el ceño, pero no replicó como antes, cuando Arthur habló de repente. Debes escuchar atentamente las enseñanzas de tu madre, respondió Dominique en voz baja. Sí, padre. Arthur me miró de nuevo con ojos profundos. Has invertido mucho esfuerzo espiritual. Esta frase ya no era un comentario cortés, como si hubieras trabajado duro, antes reconfortaba el corazón. Asentí levemente sin decir mucho más. Pasó la primavera y llegó el invierno, otro año más. Ese año no relajé ni un solo día. Me encargué personalmente de la comida, la ropa, el refugio y el transporte de los dos niños. Dominique le tenía miedo al frío, así que encontré piel de zorro nival en la frontera y le cosí rodilleras y guantes para abrigarlo. Luna amaba la belleza, así que le pedí a una caravana de mercaderes que trajera perlas rosas raras del sur de Chen. Seleccioné cada perla e invité a los mejores artesanos a crear un exquisito conjunto de joyas, que envié como regalo para su cumpleaños. Ambos torpemente dieron las gracias, se dieron la vuelta y las usaron en secreto. Hasta ese día, mientras pulía una antigua piedra de tinta que Dominique había mencionado hacía tiempo, el cuchillo de tallar resbaló y al instante me brotó sangre fresca de entre los dedos. Fruncí el ceño inconscientemente a punto de llamar a alguien, cuando vi a Dominique de pie en la puerta del estudio, sin saber cuándo había llegado. Miró fijamente mi mano, manchada de sangre, mientras recorría con la mirada los materiales que llenaban la mesa. Al instante siguiente entró corriendo. ¿Quién te mandó hacer estas cosas? No hay artesanos en casa. ¡Qué mujer tan problemática!
Regañó, pero inconscientemente tomó la medicina dorada para heridas de Summer y la roció torpemente en mi mano. No vuelvas a hacer esto. No necesito estas cosas. Observé su incómoda preocupación, con el corazón ligeramente caliente, y emití un suave murmullo. Al acercarse el aniversario del fallecimiento de la difunta señora, el ánimo de los dos niños se deprimió visiblemente. A menudo se encerraban en sus habitaciones, sin permitir que nadie se acercara. Sabía que sin duda veneraban en secreto a su madre biológica. No los delaté, instando en secreto a los sirvientes a que no los molestaran. Luego invité al pintor jefe, quien se había retirado del palacio. Basándose en las descripciones de los antiguos sirvientes y el pequeño retrato que quedaba, y con un esfuerzo inmenso, repintó 2 retratos de su madre biológica. La mujer del cuadro era dulce y hermosa, con una mirada bondadosa, similar a la figura que recordaban los 2 niños. Cuando llevé los 2 retratos enmarcados por separado a su habitación, ambos niños se quedaron atónitos. Luna miró el cuadro y se le saltaron las lágrimas al instante, abrazándolo y llorando a grito pelado. Mamá, Luna te echa mucho de menos. Dominique también se hizo a un lado, secándose las lágrimas en secreto. Acaricié la coronilla de Luna con voz suave. Ella es la madre que te dio la vida, la señora que una vez presidió esta casa. Recordarla es cuestión de la ley celestial y la justicia terrenal, porque tienes que ocultarlo. La verdadera piedad filial consiste en vivir con rectitud, para que su alma en el cielo pueda descansar en paz, no hundirse en el dolor ni generar resentimiento por ello. Hacerlo sería fallarle. Dominique apretó los puños, su mirada oscilando entre mí y el cuadro. Mucho tiempo después, soltó los puños y me hizo una reverencia. Gracias. Esta vez no hubo vacilación ni incomodidad. Luna también corrió a mis brazos, llorando hasta quedarse sin aliento. A la mañana siguiente temprano, como de costumbre, los esperé para presentar sus respetos en el salón principal. Se levantó el telón y los 2 niños entraron uno al lado del otro. Vestían pulcramente con expresiones solemnes. Ambos alzaron sus tazas de té por encima de sus cabezas, arrodillándose al unísono, con voces claras pero respetuosas, con un toque de intimidad. El hijo saluda a la madre imitándola respetuosamente a tomar el té. Mi hija saluda a mi madre, invitándola respetuosamente a tomar el té. Una palabra, madre, era más valiosa que 10.000. Acepté la taza de té, una cálida niebla se me llenó los ojos al ver cómo finalmente me abrían sus corazones. Una sonrisa incontrolable se dibujó en mi rostro. Bien, bien, niños. Arthur notó claramente la intimidad entre los 2 niños y yo. Durante la cena, estaba de muy buen humor, e incluso tomó la iniciativa de traer comida para los niños. En el banquete dejó los palillos y su tono se relajó. He estado ocupado con mis deberes oficiales durante tanto tiempo, descuidando a la familia de muchas maneras. Ahora que las 4 fronteras están en paz, he solicitado permiso a Su Majestad. ¿Qué tal si toda nuestra familia va a Suzhou y Hangzhou para una gira de 3 meses? Los 3 meses siguientes fueron como un tiempo perdido en el paraíso. En las suaves olas de los pueblos acuáticos de Jiangnan, Arturo se despojó de la majestad del duque y enseñó personalmente a Dominique a tensar el arco y disparar flechas. Padre e hijo sudaban en el campo de tiro con arco, su relación era más armoniosa que nunca. Luna se aferraba a mí bordando y tocando la cítara juntos. Incluso fuimos de picnic a las afueras. Arthur incluso se arremangó, diciendo que quería presumir de sus habilidades culinarias. El resultado fue un pescado quemado hasta quedar crujiente, lo que nos hizo reír a carcajadas. En el cálido patio, césped verde y golondrinas volando. Juntos atrapamos mariposas en los arbustos. Arthur nos observaba a mí y a los niños jugando alegremente, con una mirada tan dulce que derretía el agua. Antes de regresar a la capital, Arthur hizo un desvío específico a mi hogar de soltera. Mi padre era un simple compilador de 6º rango con un espíritu libre. En su tiempo libre disfrutaba sobre todo cuidando su preciado jardín. Justo cuando las bayas de goji maduraban, llenaban los enrejados de fruta. Al ver a sus 2 nietos hermosos como el jade tallado, mi padre se alegró como un niño y de inmediato arrastró a Dominique y Luna al jardín. Los 3 corrieron como locos jugando por el suelo con risas que resonaban por todas partes. Corrieron hasta cansarse y regresaron al salón principal.
Mi madre trajo jugo de fruta frío mientras sostenía un pañuelo para secarles el sudor a los dos niños, regañando sin parar a mi padre. Viejo. ¿A qué llevas a los niños a jugar? Mira, están cubiertos de sudor. Pero sus ojos reflejaban una sonrisa y un cariño inconfundibles. Los dos niños abrazaron las tazas de jugo de fruta dulce, con sus caritas enrojecidas por correr, y se reunieron alrededor de los dos mayores. Cada vez que abrían la boca, era el abuelo materno, la abuela materna, quienes los llamaban dulcemente y con firmeza. Arthur estaba a mi lado contemplando esta escena llena del aliento de la vida cotidiana, extendiendo silenciosamente la mano para tomarla con fuerza bajo su amplia manga, con las palmas juntas, cálidas y firmes. El tiempo pasó volando y Dominique tenía 16 años, alto y erguido, adoptando poco a poco el porte de su padre. Antes del año nuevo, Arthur había presentado una petición que lo establecía formalmente como heredero, y ahora se desempeñaba en el Tribunal de Judicatura y Revisión. Luna también se había convertido en una radiante joven de 14 años. Hace poco descubrí que Luna era un poco inestable. Siempre encontraba excusas para ir a la esquina de la puerta trasera o miraba por la ventana aturdida, inquieta. Envié a alguien a observar en secreto, y las noticias que supe me desanimaron. Resultó que durante el banquete del Festival del Medio Otoño, Luna había entrado en contacto con un pariente lejano de la casa del conde Qianjin, el erudito Zhao. El erudito Zhao lucía atractivo y talentoso, aunque vestía con sencillez, frente a un grupo de nobles, no era ni demasiado humilde ni arrogante, lo que hizo que Luna, quien estaba en su mejor momento, se sonrojara en secreto. Lo más odioso fue que el conde Qianjin, Víctor, quien acababa de heredar el título antes del año nuevo, incluso se ofreciera como casamentero, creando condiciones favorables para ellos. Golpeé la mesa con rabia. Sin duda una buena casa del condado de Qianjin. Sin duda, la ambición del lobo nunca muere. Al ver que no podían tocar a Dominique, inmediatamente cambiaron su intención al matrimonio con Luna. Quieren usar el nombre de este erudito Zhao, que no vale nada, para jugar a la estratagema de añadir intimidad a la intimidad, aferrándose al poder de nuestra casa ducal y chupándonos la sangre. Le conté a Arthur toda la historia. Al oírlo, su rostro se ensombreció. Al principio, respetaba el rostro de la madre biológica de los niños y les concedía cierta dignidad. No esperaba que se esforzaran un poco después de haber perdido un centímetro, atreviéndose a atacar a Luna. Dado que ese es el caso, no me culpen por no guardarle ningún afecto. Yo me encargaré de los asuntos de la corte, y en cuanto a Luna, le pido a la señora que dedique esfuerzo y entusiasmo. En los días siguientes, por un lado, comencé a buscar en secreto una pareja adecuada para Luna, usando como excusa las reuniones de apreciación floral y los banquetes de poesía para presentarla a otros jóvenes maestros de carácter recto y antecedentes familiares limpios. Por otro lado, vigilaba de cerca cada uno de sus movimientos. Simultáneamente Arthur también empezó a actuar en la corte. Ya no ocultaba su afecto por el conde Qianjin. Primero alguien destituyó a Víctor por usurpar tierras de plebeyos y frecuentar burdeles. Inmediatamente después el tío de Víctor, que ocupaba un puesto vacante en el Ministerio de Personal, también desenterraron antiguos registros de aceptación de sobornos de muchos años atrás. En un instante la casa del conde Qianjin se convirtió en un caos, incendiada y destrozada. Víctor era como una hormiga en una sartén caliente, corriendo a todas partes a pedir limosna, pero sin encontrar salida. Era el momento oportuno. Encontré la oportunidad de despedir a todos y tuve una conversación profunda con Luna en el cálido pabellón. No me enojé ni le hablé con dureza. Simplemente analicé las dificultades actuales de la casa del conde Qianjin, paso a paso, junto con los puntos sospechosos sobre cómo Thomas Zhao, un erudito pobre de una zona remota, podía encontrarse con frecuencia y por casualidad con la hija de una casa ducal. Inesperadamente Luna pareció hechizada. No solo no me escuchó, sino que se levantó emocionada. Mamá, ese es mi hogar materno. Puede que mi abuela y mi tío sean egoístas, pero jamás me harían daño. ¿Por qué siempre dudas de ellos así? Se me heló el corazón. 6 años de enseñanza devota, el cálido cariño de estar juntos día y noche, no pudieron compararse con las dulces palabras de los forasteros. Luna, no puedes solo mirar la superficie de las cosas, los corazones humanos son siniestros. Basta. Me interrumpió arrodillándose frente a mí.
Su tono era extremadamente terco. Madre, sé que lo haces por mi bien, teme que sufra. Pero Thomas es diferente a esos jóvenes maestros elegantes. Aunque tiene talento pero aún no ha llegado su hora, me trata con sinceridad. No lo veas solo como un erudito ahora, con su talento sin duda destacará en el examen de primavera del año que viene. Para entonces tu hija estará feliz. Levantó los ojos llorosos, con un dejo de interrogación. Madre, hace años, ¿no eras también hija de un oficial de sexto rango, y aún así mi padre se casó contigo? ¿Por qué no puedes comprender mis sentimientos ahora? Al ver su rostro terco y canalla, supe que por muchos principios que le dijera, no me escucharía. Reprimirla con fuerza solo profundizaría la ruptura entre madre e hija. Cerré los ojos con cautela y agité la mano. Bien, retírate. Cálmate y piénsalo bien. Pensé que dejarla que se tranquilizara unos días la ayudaría a reflexionar. ¿Quién habría esperado que el descaro de esta niña superara mi imaginación? El conde Chengen, desesperado como un perro acorralado, se atrevió a incitar a Luna a cometer el insensato acto de intimidad ilícita. Dentro de una villa a las afueras de la capital, el corazón de Luna latía con fuerza, nervioso e inexplicablemente emocionado. Recibió una carta de Thomas y abandonó la finca en secreto. Lo siguió hasta la villa, con el corazón aún lleno de aspiraciones para el futuro. La puerta se cerró con un crujido, aislándolos del mundo exterior. Thomas se dio la vuelta. La mirada gentil y refinada desapareció de su rostro, reemplazada por un brillo codicioso en sus ojos. Dio un paso adelante y abrazó a Luna con fuerza. Luna, te amo de verdad. A Luna la apretaron con fuerza y forcejeó instintivamente con el rostro sonrojado. Hermano Thomas, no seas así. Estuvimos de acuerdo. Después de aprobar el examen el año que viene, me propondrás matrimonio con toda justicia. Entonces usaré la muerte para obligarlos. Mis padres me quieren muchísimo. Seguro que estarán de acuerdo. No puedo esperar hasta el año que viene. Thomas apretó los brazos. Te amo, Luna. Ahora quiero que seas mi esposa. Siempre y cuando concibamos un hijo. Aunque el duque no esté de acuerdo por tu reputación, solo puede aceptarme como su yerno. Dicho esto, sus manos comenzaron a recorrer irrespetuosamente la espalda de Luna. Luna sintió como si la hubiera alcanzado un rayo. Hasta ese momento comprendió realmente el peligro y el miedo. Luchó con todas sus fuerzas. No, déjame ir. Thomas, sinvergüenza. Thomas parecía poseído, tirando de su faja mientras murmuraba. Sé buena, Luna, no tengas miedo. Muy pronto serás mía, y veamos quién se atreve a menospreciarme entonces. El sonido de ropa rasgándose resonó desgarradoramente. Los gritos desesperados de Luna se ahogaron en la habitación vacía. Pateó y golpeó salvajemente arañando la cara de Thomas con las uñas hasta hacerla sangrar, pero aún así no pudo escapar del confinamiento, las lágrimas de miedo le nublaban la vista. En ese instante comprendió de verdad que las palabras de su madre eran ciertas, justo cuando Thomas la empujó sobre la cama, en esa fracción de segundo colgando de un hilo. ¡Van! Se oyó un fuerte ruido y la puerta se abrió de una patada desde afuera. Me quedé en la puerta, detrás de mí estaba Dominique, con el rostro verde pálido, los ojos desorbitados por la ira, junto con unos guardias asesinos. En la esquina de la cama, la ropa de Luna estaba despeinada, su pequeño cuerpo temblaba como una hoja caída al viento con el rostro cubierto de lágrimas y horror. Thomas se subía los pantalones frenéticamente, la expresión triunfal se transformaba en terror antes de que pudiera desvanecerse. La mirada de Dominique era afilada como una espada mientras caminaba rápidamente hacia la cama, mirando a la temblorosa Luna. Sin consuelo, sin preguntas. Levantó la mano y una bofetada feroz cayó sin piedad en el rostro de Luna. Luna fue golpeada hasta que su cabeza se inclinó hacia un lado, esa bofetada destrozó toda su suerte e ingenuidad. Inmediatamente rompió a llorar a gritos, arrojándose a los brazos que yo había abierto a tiempo. Madre, hermano, me equivoqué, sé que me equivoqué, nunca más me atreveré. Sollozando. Me dolía terriblemente el corazón, pero intenté mantener la calma. La envolví con la gruesa capa de pies a cabeza, dándole suaves palmaditas en la espalda. No tengas miedo. Mamá está aquí.
Dominique no volvió a mirar a su hermana. Esos ojos idénticos a los de Arthur, ahora solo reflejaban una aterradora intención asesina. Se giró con la voz tranquila y sin sobresaltos. Lo cortaron en picadillo y lo lanzaron a la montaña para los lobos. No. Thomas soltó un grito como el de un cerdo al ser sacrificado, su entrepierna se mojó al instante y desprendía un hedor nauseabundo. Liebre, perdóname la vida. Todo fue forzado por Víctor Zhao. Dijo que mientras se hiciera, la casa ducal solo podría aceptarme a mí. Vivo bajo el techo de otra persona, no me atreví a desobedecer. Por favor, perdona mi vida, perra. Al instante siguiente la súplica cesó de golpe. El guardia blandió su espada, con decisión y limpieza. Dominique no frunció el ceño, solo me indicó que limpiara bien. Una vez hecho esto, se acercó a mí y miró a Luna, que lloraba exhausta en mis brazos. Finalmente extendió la mano y cargó a su hermana horizontalmente. En el carruaje de regreso a la ciudad, Dominique se adelantó para despejar el camino. Dentro seguía abrazando a Luna con fuerza. Se apoyaba en mi hombro con la mejilla hinchada y los ojos llenos del arrepentimiento de una superviviente. Le acaricié la cabeza suavemente. ¿Le duele? Ella negó con la cabeza, y volvió a llorar. Mi hermano tenía razón al pegarme. Si papá lo supiera, me mataría a golpes. Madre, lo siento, sé de verdad que me equivoqué. No debí ignorar tus palabras, no debí estar poseída por demonios. Mientras hablaba, su cuerpo volvió a temblar de miedo. Suspiré profundamente y la abracé aún más fuerte. ¡Qué tonta! Has estado en el tocador durante mucho tiempo, demasiado protegido. ¿Cómo podías saber lo siniestro que puede ser el corazón humano y este mundo? Hay quienes, para ascender y aferrarse al poder, harían cualquier cosa contra el cielo y la razón. Hoy, si hubiéramos llegado un paso más tarde, toda tu vida se habría considerado arruinada. Ella asintió con furia en mis brazos. De ahora en adelante no me atreveré a volver a hacerlo. Ahora tu hija lo entiende claramente, en este mundo, solo la familia me trata con sinceridad. Habló, su voz se fue apagando poco a poco y finalmente se durmió en mis brazos. Miré la cara hinchada y roja de mi hija y sus cejas inquietas mientras dormía, con sentimientos encontrados en mi corazón. Desde el momento en que Summer se apresuró a informar, supe que había decidido huir. Tomé un sorbo de té solo instruyéndole que no se apresurara, que buscara personas capaces que la siguieran y la protegieran por completo en secreto, sin dejar que se filtrara la noticia. Como no escucharía nada de lo que dijeran los forasteros, entonces que se enfrentara a ese muro sur ella sola una vez. Esperar el momento oportuno. Entonces fingí haberlo descubierto. Le informé frenéticamente a Dominique, quien estaba ansioso por proteger a su hermana. Estaba herida y sangraba, solo entonces supo que el muro sur no era fácil de alcanzar, en cambio, se destruía a sí mismo. Arthur actuó con gran rapidez. En menos de un mes, la casa del conde Chengan se derrumbó. Todos los miembros de la familia Zhao, sin importar su género, fueron condenados al exilio en el gélido norte para realizar trabajos forzados. Esto ya era el resultado de la compasión de Arthur por el bien del rostro de los dos niños. De lo contrario, con sus métodos, nadie habría escapado con vida. Cuando la noticia llegó a la finca, Luna guardó silencio durante un largo rato. Se encerró en su habitación, derramando lágrimas en secreto. Sabía que era karma que ellos mismos se buscaron. De no ser por la atronadora acción de su padre, toda su vida habría quedado sepultada. Durante varias noches seguidas, se despertó gritando con todo el cuerpo empapado en sudor frío. Entonces me acosté con ella, abrazándola toda la noche, consolándola con ternura. No tengas miedo, todo ha pasado, mamá está aquí. Se acurrucó en mis brazos como un animalito asustado. Madre, sé de verdad que me equivoqué. En el futuro escucharé todo lo que digas. Le di unas palmaditas suaves en la espalda, diciéndole con cariño, bien, escucha a mamá. Nuestra Luna ha pasado por esto y ha madurado, se ha vuelto sensata. Dejemos atrás el pasado, de ahora en adelante miremos hacia adelante. Al ver que su ánimo se estabilizaba poco a poco, hablé con Arthur. El asunto se resolvió y el matrimonio de Luna no necesitaba apresurarse. Déjala descansar un rato, espera a que pase el impacto y luego sigue planeando.
Por otro lado, el matrimonio de Dominique debería incluirse en la agenda. Arthur estaba aprobando documentos. Al oír esto, su pluma se detuvo. Matrimonio. Sonreí con un dejo de broma. Es un verdadero desperdicio ser padre, sin siquiera saber en qué mujer está enamorado tu hijo. Dejó el bolígrafo. ¿Desde cuándo? ¿De qué familia es la señorita? Reí entre dientes, mi tono se relajó. Oí que hace un tiempo en la oficina del gobierno, nuestro Dominique se topó con la princesa Febe de Bayona, que se disfrazó de hombre para recuperar los expedientes. Los dos discutían sobre un viejo caso, con los labios como lanzas y las lenguas como espadas, sin ceder ante el otro. En el clímax del debate, ambos se sonrojaron de repente. Ya conoces el temperamento de Dominique, una persona común no podría hacerle mostrar tanta emoción. Intenté hablar con mucha ligereza, pero el rostro de Arthur se tornó solemne. El príncipe Feng de Bayona ostenta una alta posición y poder, y goza de gran prestigio en el ejército. Si la familia mentirosa se alía con ellos, me temo que despertará las sospechas del Sagrado Corazón. Este matrimonio no es una buena combinación. Pensó un momento y finalmente habló en voz baja. Deja este asunto de lado por ahora. Si hay otras damas nobles con carácter y antecedentes familiares adecuados, señora, por favor, siga buscando. Sonreí y asentí sin decir nada más. El matrimonio de Dominique implicaba la futura dirección de la casa ducal, en un asunto tan importante. La decisión final quedó en manos de Arthur. Aunque Arthur no dijo nada más delante de mí, envió secretamente a gente a investigar a fondo, confirmando que el asunto entre Dominique y la princesa Poebe era cierto. Además, la relación entre ambos se había estrechado recientemente. Ese día, Arthur llamó a Dominique, quien acababa de regresar de la corte, al estudio. En ese momento Dominique aún conservaba una leve sonrisa entre sus cejas. Al ver el rostro de su padre, como siempre, calculaba en su corazón cómo encontrar el momento adecuado para explicarle sus sentimientos y rogarle que se casara con la persona que amaba. Inesperadamente, antes de que pudiera hablar, Arthur habló primero. Dominique, después de que tu madre biológica falleciera, ¿sabes por qué elegí a tu madre actual, Catherine? Dominique se quedó atónito por un momento, respondiendo instintivamente. Porque mi madre tiene un carácter fuerte y razonable, y además su origen no es alto, lo cual es conveniente. Se detuvo tragándose las dos palabras que lo controlaban. Arthur negó lentamente con la cabeza. Incorrecto. Se levantó, se acercó a la ventana y observó el robusto y antiguo pino que resistía el viento y la escarcha en el patio. Tu padre es un señor muy cercano al Hijo del Cielo, un duque de primer rango. En apariencia parece haber alcanzado la cima de la humanidad, con una gloria inagotable. Pero cuanto más alta es la posición, más se necesita comprender cómo preservarse con moderación. Demasiado duro y uno se quiebra, demasiado prominente y atrae envidia. Casarse con su madre biológica era para equilibrar la corte. Casarse con Catalina también era este principio. Se giró para mirar directamente a su hijo. Y lo que es más importante, desde que entró en la casa, ha pensado con todo su corazón en ti y en Luna, y hasta la fecha no ha tenido un hijo biológico. Los trata como a su propia sangre, dedicando todo su esfuerzo. ¿Para qué? Porque quiere que se establezcan con integridad y administren la familia con rigor, para que más adelante puedan asumir con firmeza la carga de esta casa ducal. El tono de Arthur se volvió más serio, con un matiz de advertencia. Tarde o temprano, este barco de la familia Lyon te será entregado. Si actúas bien, manteniendo tu lealtad sin pasarte de la raya, tus superiores naturalmente seguirán usándote. Pero si pierdes la compostura una vez cruzando esa línea, ya sea por sentimientos personales o vanas esperanzas, lo que genera sospechas y una ira desbordante, dile a tu padre, ¿en ese momento podrá nuestra familia Lyon resistir un desastre descomunal? Un aluvión de palabras golpeó el corazón de Dominique con fuerza. En su mente la radiante sonrisa de la princesa brilló, los cambios impredecibles que había presenciado con su padre en la corte brillaron, y cada centavo del precio que su madrastra había pagado por los dos hermanos a lo largo de estos años brilló. Todos los sentimientos de la adolescencia, en el equilibrio entre la responsabilidad familiar y el riesgo político, se volvieron increíblemente pequeños. Cerró los ojos y respiró hondo. Al abrirlos, la impulsividad que lo dominaba se había reprimido. Padre, tu hijo lo entiende.
Tras aquella profunda conversación en el estudio, Dominique se volvió notablemente más callado. Seguía acudiendo puntualmente al tribunal de revisión y juzgamiento a diario, cumpliendo con sus deberes oficiales con seriedad, incluso con más diligencia que antes, pero hablaba cada vez menos. El espíritu fresco y vivaz de adolescente desapareció por completo, dejando solo una frialdad y rigidez contenidas. Incluso Luna, su amiga más cercana, estaba un poco asustada, y me lo contó en secreto. «Mamá, últimamente mi hermano me da un poco de miedo». Lo vi todo suspirando en mi corazón. El primer amor, apenas naciendo, se encontró con una consideración y una represión tan realistas. La amargura que sentía era difícil de comprender sin experimentarla personalmente. Guardé en silencio los retratos de damas nobles de la capital que estaba considerando. Hablar de matrimonio con él en ese momento sería como echarle sal en la herida, solo podía confiar en que el tiempo calmara lentamente este arrepentimiento. Pero nunca imaginé que la princesa Febe de Bayona sería tan directa. Llegó directamente a la casa ducal, gritando a gritos justo en la puerta. «Dominique, sal aquí», escondido en la finca como una tortuga que encoge la cabeza, ¿qué clase de valentía es esa? En ese momento estaba hablando con Dominique en el salón de flores. Al oír la voz, se puso rígido pero al final no se levantó. «Madre, por favor, tómate la molestia de recibirla una vez. Solo di que no estoy aquí». Al ver la evidente lucha y paciencia en su rostro comprendí en mi corazón que este niño estaba usando todas sus fuerzas para contenerse. Suspiré suavemente, me levanté y salí. «Invita a la princesa a entrar, no hagas ruido afuera de la puerta principal». Poco después la princesa Poebe, vestida pulcramente con ropa de hombre, entró. Sus cejas y ojos brillaban con una vitalidad que las chicas de tocador comunes no tenían. Ahuecó los puños en un simple saludo y fue directa al grano. «Señora, ¿dónde está Dominique? ¿Por qué me evita?» La invité a sentarse, le pedí a la criada que sirviera el té y luego hablé tranquilamente. «Princesa, de verdad, Dominique tiene algunos inconvenientes». Arqueó las cejas, claramente incrédula. «¿Inconveniente? ¿Qué inconveniente? Estaba bien hace unos días, ¿por qué de repente me evita como si fuera un espíritu maligno?» Su tono denotaba agravio e injusticia. No respondí directamente, sino que la miré y de repente pregunté. «Princesa, he oído que eres la única hija del príncipe Fen, a quien él adora profundamente». «¿Y qué? ¿No lo entiendes? ¿Te has preguntado alguna vez que si te casas con Dominique, el príncipe Feng deberá regresar solo a su feudo en el norte sin nadie que lo atienda en su vejez?» La princesa se quedó atónita y soltó la voz. «Claro que no. Podemos volver juntos a Bayona. Papá estará contento». Sonreí levemente y seguí preguntando. «¿Y qué hay de Dominique?» «Es el heredero de la casa ducal de Liang. Debe heredar el título y asumir el linaje familiar en el futuro. Si lo llevas a Bayona sin importar si su majestad lo aprobaría, ¿cómo explicaría esta casa ducal a sus antepasados quien asumirá el vasto legado y la responsabilidad de la familia Liang?» La princesa se quedó sin palabras ante mis preguntas, incapaz de articular palabra por un instante. Pero si dos corazones se aman, ¿por qué estar atados a estas reglas mundanas? ¿Acaso el estatus y la responsabilidad familiar son más importantes que el amor verdadero? Miré a la joven, valiente para el amor pero aún ingenua, ante mis ojos con un tono sereno. «Princesa, vivir en este mundo, especialmente al nacer en familias como las nuestras, nunca se ha tratado solo de romance. La carga sobre los hombros el honor y la desgracia de la familia, no se puede dejar de lado fácilmente por un momento de amor. De lo contrario, eso no es afecto profundo, sino obstinación, es confusión». Parecía algo conmovida, pero aún no convencida. «Señora, habla con tanta ligereza. Su matrimonio es perfecto, así que naturalmente puede quedarse ahí parada y hablar con total tranquilidad». Al oír esto, no me enojé, sino que reí suavemente. «Princesa, ¿cómo sabes que nunca lo he experimentado?» Ante su mirada atónita, dije lentamente, «Antes de casarme con la familia Liang, también tuve un amor de la infancia. Estudiábamos juntos, comentábamos poesía y libros. En ese momento también pensé, años de paz, así de simple basta». Entonces la princesa no pudo evitar insistir. Después de eso sonreí.
Después de eso me casé con alguien de la casa ducal de Liang. ¿Dónde está esa persona? No lo sé. Negué con la cabeza. Cada uno se casó y se estableció en diferentes confines del mundo. La mirada de la princesa estaba llena de incredulidad. Sus corazones estaban unidos, ¿por qué no luchar por ello? Tenían tanta prisa por ascender a la rama más alta de la casa ducal. Esto no es escalada, sino claridad. Mi matrimonio concierne a la familia, su futuro está ligado a los exámenes imperiales. Nos separaba el futuro de dos familias e innumerables miradas indiscretas. Un momento de impulso podría intercambiarse por una alegría fugaz, pero las tormentas y las críticas que siguen, ninguno de los dos podría soportarlas. Hice una pausa, mirándola a la cara, sumida gradualmente en una profunda reflexión. Princesa, el amor es sin duda precioso, pero no debería ser la totalidad de la vida. La verdadera habilidad reside en saber que el corazón late con fuerza, pero aún así ser capaz de sopesar las cosas con frialdad, entendiendo que se puede hacer y que no. Guardar las cosas buenas en el corazón, convertirlas en motivación para seguir adelante, quizás sea la mayor satisfacción para ambos. La sala se sumió en un silencio prolongado. La princesa Poebe bajó la cabeza, indecisa y reticente. Mucho tiempo después por fin levantó la vista, la terquedad de sus ojos había desaparecido casi por completo. Señora, Poebe ha sido tan brusca hoy. En el futuro, no volveré a buscarlo. Dicho esto, volvió a ahuecar los puños, se dio la vuelta y se fue. Dominique salió de detrás del biombo. El joven, que no se había enrojecido los ojos en más de 10 años, en ese momento, tenía las comisuras de los ojos enrojecidas, conteniendo el desesperado impulso de perseguirla. Oí su voz ronca. Madre, por favor, ayúdame a encontrar una chica adecuada para casarme. Hay cosas que hay que dejar pasar. La finca volvió a su silencio anterior. Dominique se volvió aún más reservado. Todos los días al regresar de la oficina gubernamental, iba directo al estudio. Sabía que se sentía miserable por dentro, pero no sabía cómo consolarlo, así que solo pude ordenar a la cocina que preparara más de sus platos favoritos. Sin embargo, el destino a veces da giros inesperados. Unos días después, en un banquete en palacio, el príncipe Feng, que ya tenía más de 50 años, presentó abiertamente su uniforme militar. Su Majestad, su hermano súbdito ha soportado el viento y la arena en la frontera durante media vida. Este cuerpo ya no es útil. Ahora que las 4 direcciones están en paz, le ruego a su Majestad que permita a su hermano súbdito regresar a la capital para encontrar un poco de ocio a los pies del Hijo del Cielo, y también para comer unas cuantas patas de cerdo más y disfrutar de algunas bendiciones. Sus palabras eran humorísticas, acompañadas de palmaditas en su redonda barriga, provocando una oleada de risas durante todo el banquete. El rostro del emperador permaneció impasible, indagando con unas pocas palabras, pero el príncipe Feng solo se concentró en bromear, dándose palmaditas en la barriga y diciendo: Majestad, su hermano súbdito no tiene otra cosa que pensar, solo anhela las manitas de cerdo estofadas de la capital. El cordero de Bayan está delicioso, pero su hermano súbdito no está acostumbrado a ese olor a caza. Por favor, ten piedad de tu hermano. Al decir esto, incluso soltó un sonoro eructo. Su boca, brillante por la grasa, hizo que incluso el emperador no pudiera reprimir una sonrisa. Finalmente el emperador se sintió muy complacido, no solo aprobando la petición, sino también otorgando una lujosa propiedad para que el príncipe Feng se retirara a la capital. El príncipe Feng se retiró para avanzar, disipando por completo las sospechas del emperador, a cambio de paz y riqueza a largo plazo para su familia. Un día, después de cenar, Arturo, aparentemente sin querer, hizo una pregunta. ¿Cuál es el nombre de soltera de la princesa de Bayan? Dominique sostenía una taza de té, al oír esto se quedó paralizado, el té casi se derramó. Miró a su padre con la mirada perdida, pensando que había oído mal. Arthur siguió actuando como si nada hubiera pasado. Si quieres invitar a una casamentera a proponerle matrimonio, debes saber el nombre de la joven. Luna, sentada a su lado, al ver la expresión de asombro de su hermano, no pudo evitar reír a carcajadas, dándole un suave codazo. Hermano, ¿por qué sigues en la nada? ¿Ni siquiera sabes el nombre de tu futura esposa? Solo entonces Dominique volvió a la realidad. El joven, siempre firme, se sonrojó delante de todos.
Arthur, al ser observado por él, se sintió un poco extraño, apartó la mirada y tosió levemente. Basta, siendo hombre, ¿qué clase de decoro es ser tan sentimental? El ambiente en la mesa se volvió cálido y alegre de inmediato. Desde entonces no hubo más obstáculos para el matrimonio entre Dominique y Phoebe. El emperador otorgó personalmente el matrimonio, presentándose de frente. La boda se organizó con gran pompa. Con 16 kilómetros de dote roja, el príncipe Feng se deshizo de su carga, convirtiéndose en un anciano príncipe tranquilo y feliz. Su mayor alegría cada día era insistirle a Arturo para que jugara al ajedrez, pero era un pésimo jugador que siempre exigía retractarse, obligando al habitualmente solemne Arturo a aceptarlo, erizándose la barba y el pelo. El príncipe Feng incluso argumentó con elocuencia: si no me dejas retractarme, iré a buscar a tu hermano real y le diré que te dé más trabajo, haciéndote trabajar hasta la muerte. Arthur estaba indefenso o agraviado, pero tenía que seguir jugando con él. A este viejo príncipe también le encantaba gorronear, capaz de comerse 3 grandes patas de cerdo de una sentada, y cada vez que lo hacía, la princesa consorte de Beillán lo arrastraba de vuelta a su finca, tirándole de la oreja. Phoebe tenía una personalidad vivaz y alegre, y Dominique no la frenaba. La joven pareja vivía en paz, convirtiéndose en una pareja de felices peleadores a ojos de todos. Hasta que Phoebe anunció la buena noticia del embarazo, Dominique la acariciaba con cariño, dejando que lo golpeara o lo regañara. Al hablar del nombre del niño, Dominique me dijo solemnemente: «Mamá, el nombre de este niño lo debes elegir tú». Me quedé atónito por un momento, negándome. «¿Cómo es posible? Sus padres deciden». Dominique volvió a hablar con seriedad. «Madre, nos has protegido a Luna y a mí durante tantos años, entregando con devoción todo tu corazón a la familia Liang. Si no fuera por ti, no existiría el Dominique de hoy. Este nombre, con todo derecho, te lo debes haber dado». Arthur también sonrió y asintió a su lado. Una cálida corriente me recorrió el corazón al ver al hijastro, que se había convertido en un hombre erguido ante mis ojos. Finalmente sonreí y asentí. Ya que es así, no me negaré más. Lo pensé detenidamente y le puse al niño Jasper Liang, lo que significa heredar el negocio familiar como la brisa ligera y la luna clara, un porte noble y brillante. 9 meses después nació el niño. Su llanto resonaba. Sostuve al tierno y diminuto bebé con el corazón lleno de asombro y la alegría de ser abuela por primera vez. Ese año yo acababa de cumplir 30, mientras que Arthur tenía 42. A lo largo de estos años, bajo mi hábil gestión y el apoyo silencioso de Arturo, la familia Wen también ascendió gradualmente, convirtiéndose en nuevos nobles de la corte. También organicé cuidadosamente el matrimonio de Luna. Una discípula de una rama de la familia Wen de carácter íntegro, fue la mejor puntuada por el emperador este año. Su futuro era brillante. Tras el matrimonio de Luna, su vida fue plena y tranquila, y los niños gradualmente formaron sus propias familias. Entonces aproveché la oportunidad para delegarle a Phoebe la administración de la casa. Yo mismo disfrutaba tranquilamente del placer de abrazar a mi nieto, disfrutando de este raro momento de ocio. Esa noche la lluvia caía con fuerza fuera de la ventana. Me hundí en un sueño, regresando al día en que la familia Liang vino a ofrecer regalos de compromiso. En el sueño ese rostro que se había desvanecido hacía tiempo, permanecía bajo la llovizna, mirándome con tristeza. «Debes insistir en escalar el dragón y aferrarte al fénix». Observé sus hombros mojados por la lluvia y sus mangas de erudito desteñidas por el lavado. La gente camina hacia lugares altos, el agua fluye hacia lugares bajos. Quizás no apruebes el camino que elijo, pero es el más adecuado que he sopesado cuidadosamente. Vi la decepción en sus ojos, y luego desapareció entre el viento y la lluvia que inundaban el cielo. Esa figura de atrás estaba increíblemente solitaria, mi corazón se conmovió levemente, pero seguí sin dar un paso. Si realmente saliera, el resto de mi vida sería luchar en una pobreza sin fin, sirviendo a la madre anciana y enferma de mi prójimo, calculando cada centavo para el arroz a diario, ahorrando después para contratar a una partera, arriesgando mi vida para dar a luz yo misma. El sueño terminó ahí. Abrí los ojos lentamente. En la habitación la luz de las velas era tenue, debajo de mí había una suave colcha de brocado, y el aire se impregnaba de una suave fragancia relajante. ¿Tuviste una pesadilla?
La voz baja de Arthur sonó a mi lado. Giré la cabeza para mirar al hombre que me había traído la gloria y el estatus que de otro modo no habría tenido. Sonreí serenamente sosteniendo su mano con los dedos entrelazados. Afuera de la ventana, la lluvia cesó gradualmente y el cielo estaba a punto de aclararse. La verdadera fuerza en una mujer no es solo la dulzura, sino el coraje de ser la villana por el bien común. La disciplina inquebrantable de Catherine fue en realidad su forma más profunda de amor. Al soportar el resentimiento inicial para podar las ramas silvestres de sus hijastros, no solo los salvó, sino que construyó un legado. Su historia nos enseña que la dignidad se gana con la resiliencia y que un corazón sabio puede transformar un hogar fracturado en una fortaleza de calidez, respeto y honor perdurable. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Racontale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.